Hola, ¿cómo están? Quería ampliar un poco lo que dimos del aspecto espacial respecto a ciertas particularidades que tienen el criterio de la fuente para el impuesto a las ganancias. Como verán, vamos a ver algo de presunciones de fuente y vamos a nombrar más que nada los casos particulares haciendo alguna mención simple de las exportaciones, dejando un video particular para tocar las exportaciones junto con lo que serían los precios de transferencia. Algo un poquitito más avanzado y que escapa a lo que es el curso general, pero que lo vamos a dar como apoyo. Por eso igual nombro las exportaciones como parte de esta clase. Habíamos visto que las ganancias pueden ser atribuidas o pueden, mejor dicho, ser llamadas de fuente argentina o de fuente extranjera. En principio, tenemos una numeración que hay en el artículo 9 del decreto y que dice, estas son ganancias de fuente argentina, bla, bla, y las va enumerando. Ahora vamos a ver. Además, tenemos las exportaciones, ciertos casos particulares que se expresan, pues, digamos, directamente en la ley, explícitamente, como son ser lo del artículo 6, que habla de derechos reales, también habla de acciones y cuotas, o el 7 que habla de instrumentos y o contratos derivados, perdón, el 7 que habla de acciones y cuotas, el 7.1 que habla de los instrumentos derivados, y bueno, y después la parte de fuente argentina proveniente de las presunciones de fuente. Es decir, si las presunciones establecen un porcentaje de fuente argentina, la otra parte será de fuente extranjera. Por lo tanto, la parte que no sea de fuente argentina será de fuente extranjera, además de la que establece el artículo 127 que vimos en la clase anterior, y es simplemente por oposición al artículo 5. Por ejemplo, si digo que que las ganancias de un bien situado en la Argentina son de fuente argentina, las ganancias de un bien situado en el exterior son de fuente extranjera, salvo que la ley establezca algo en contrario. A eso me refiero con por oposición. Entonces, ¿qué nos dice el decreto reglamentario en su artículo 9? Hace una enumeración que arranca con, en general y sin perjuicio de las disposiciones especiales de la ley y de este reglamento, son ganancias de fuente argentina, y va enumerando. Yo le pongo lo más importante y lo más fáciles porque no vamos a empezar a hablar de contratos o instrumentos derivados y cuestiones como esas, y tenemos que introducirnos a lo que es presunciones de fuente, y sobre todo en este caso de fuente argentina. Estos no son los casos de presunciones, pero sí algo que ya establece como principio general la ley de impuesto a las ganancias, mejor dicho, en su decreto reglamentario, artículo 9. Alquileres de arrendamiento, contraprestación por constitución de derechos reales, obviamente estos sobre bienes situados en el país, intereses por depósitos bancarios efectuados en el país, dividendos, ¿no es cierto?, que nos otorguen sociedades constituidas en el país, alquiler de cosas muebles que estén situadas o utilizadas económicamente en el país, igualmente que regalías, o sea, que sean producidas por cosas o derechos que estén situadas o utilizadas económicamente en el país. Y por último, de esa numeración fácil que hacen tanto el inciso A o B del artículo 9, incluimos las rentas vitalicias abonadas por entidades situadas en el país. Y por último, hace como un englobe total y habla de más ganancias que revistiendo características similares provengan de capitales, cosas o derechos situados, colocados o utilizados económicamente en el país. Haciendo una excepción y un salteo, digamos, de unos párrafos que hacen las cosas bastante complicadas, podríamos hablar que, por ejemplo, en el inciso C y D se habla de, también, digamos, de este artículo del decreto, se habla de actividades, o sea, las ganancias de actividades generadas por actividades civiles, agropecuarias, mineras, forestales, extractivas, además de sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución que se perciba
por el desempeño de actividades personales o por la prestación de servicios dentro del territorio de la República Argentina. Y la termina con el inciso D que le digo que toda otra ganancia no contemplada en los incisos presentes que haya sido, que haya sido generada por bienes materiales o inmateriales y por derecho situado, colocado, utilizado económicamente en el país o que tenga su origen en hechos o actividades de cualquier índole producidos o desarrollados en la República Argentina van a ser de fuente argentina, como decía acá. Entonces, si vemos, se está respetando lo que vimos, lo que teníamos en la clase anterior como el principio general. Bienes situados en el país, ganancia proveniente de esos bienes, actividades realizadas en el país o cualquier otro hecho que produzca ganancias independientemente de el nombre que se le dé a los hechos, a los contratos, quiénes se le dieron los contratos, el domicilio de las partes. Si se produce en el país, tenemos además este decreto que nos dice estas cosas son de fuente argentina. Y ante la duda, si no está mencionado expresamente en la ley, aplicamos ese artículo 5 de la ley, que dice justamente lo que les mencionaba anteriormente. La idea es que veamos uno de los casos más complicados de presunciones para que entiendan cómo funciona la presunción. O sea, ¿qué hace? Y de ahí lo aplican a casos más fáciles. Tenemos casos fáciles como son los de seguros, de honorarios y otras cuestiones más que simplemente aplicar un porcentaje sobre un importe percibido es mucho más fácil. Pero si ustedes entienden este caso, ya los otros podemos verlo más por arriba y, y no se le va a complicar tanto. Por eso, de paso, les va a servir para ir entendiendo cómo interpretar y leer la ley. Si ustedes leen el artículo 9, van a ver que hay muchos párrafos. Podemos encontrar tres tipos de situaciones y una que hace a compañías no constituidas en el país que se encarguen del negocio de transporte entre la República Argentina y países extranjeros. Simplemente habla de transporte internacional y dice que va a ser de fuente argentina el 10% del importe bruto de los fletes por cargas y pasajes. Entonces, ¿qué es de fuente argentina o qué sería la presunción acá? ¿Cómo funciona? ¿Qué piensa la ley, el fisco a través de la ley que nos da para entender lo que piensa? Dice que, bueno, vos contrataste una compañía no constituida en el país para realizar el transporte o que realiza transporte, se encarga de eso, del transporte, ya sea de carga, de persona, entre el país, entre la República Argentina y un país extranjero. El 10% del importe bruto de los fletes es de fuente argentina. Listo. Se considera ganancia de fuente argentina. Ustedes se preguntarán, bueno, todavía no nos vamos a meter en si es ganancia neta, si es ganancia bruta, en cómo que hay que hacer, pero sepan que ya el 10% de ese importe bruto de los fletes es de fuente argentina. Después nos habla de qué pasa si empresas radicadas constituidas en el país contratan a armadores extranjeros, digamos son otros transportes, otros barcos, para realizar fletamientos a tiempo o por viaje. ¿Qué, qué hacemos acá? Si ustedes leen, dice que el 10% de las sumas pagadas se aplica o se considera como fuente argentina. Simplemente eso, sumas pagadas, armadores extranjeros. Después va a haber algunas precisiones que establece el decreto, pero simplemente es esto. El tercer caso que se da es teniendo las mismas consideraciones que en el primero, es decir, compañías que no están constituidas acá y se dedican al negocio del transporte entre la República Argentina y países extranjeros. Pero a su vez añaden la operación de contenedores, es decir, manipulan contenedores, realizan, o sea, transporte por contenedores y bueno, también se puede cobrar, para que sepan, por el movimiento de los contenedores se puede cobrar extra. Lo importante es que en este caso dice que se va a cobrar, no que se va a cobrar, perdón, sino que de los ingresos brutos que obtenga esta empresa, el 20% se va a considerar de fuente argentina.
¿Y qué pasa si se da alguna de estas situaciones para una empresa constituida o radicada en el país? Es más, tenemos el caso número 2, pero supongamos que en los otros casos una compañía constituida en el país hace un transporte entre la República y el extranjero. O en el tercero, una compañía dedicada al transporte constituida en el país hace operaciones de contenedores. Se considera que todo es de fuente argentina, porque sería prácticamente como un caso de exportación. Y las exportaciones, ya digámoslo de un principio, son de fuente argentina. Y acá veamos algunas aclaraciones de los transportes internacionales. ¿Qué puede pasar? Que yo tenga que hacer un transporte entre dos puntos que no tienen conexión directa. Por lo tanto, se considera, a los efectos de este importe bruto de los fletes, lo que se cobra hasta el puerto de transbordo, a partir del cual se lleva la mercadería al punto de destino final. ¿Y qué se considera importe bruto de los fletes? Justamente la suma total por la conducción de cargas, incluso la manipulación de estos contenedores, y habla de cualquier deducción o recargo que pueda tener por lo que tenga que pagarle a institutos oficiales, dice, en un concepto de jubilaciones, ¿no es cierto? Algo medio raro, pero se ve y dice que se acostumbre en la materia de la que hablamos. Por lo tanto, aquellos que están más empapados de comercio internacional entenderán que debe ser algo que se cobra habitualmente, por lo tanto nos permite la deducción. Es decir, que eso se incluye como importe bruto. Así que, si estamos ante el caso 1 de una empresa no constituida en el país que realiza transporte entre el país y otros puntos, el importe bruto de los fletes es la suma total por conducción de cargas, incluso contenedores manipulados y lo que cobre por manipularlos, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Lo que deban ingresar a institutos oficiales del país para fondo de jubilación. ¿Esto qué hago? Bueno, lo deduzco del importe bruto. O sea que sería un importe semineto, porque bruto bruto es el importe sin descontar nada. O sea que voy a poder descontar esta deducción de esto que destino a fondo de jubilaciones. Si le aplicamos, le agregamos lo que sea tema de contenedores, no cambiaría la situación, solamente que por ahí, o sea, la ley lo hace, digamos, no hace falta hacer un tercer apartado que diga si maneja contenedores, bla, bla, porque ya directamente lo incluye acá. Así que no va a haber un caso 3, pero sí hay un caso 2. ¿Y cuál es el caso 2? Cuando yo contrato a armadores extranjeros para que realicen fletamento a tiempo o por viaje. ¿Y qué me dice el decreto? Además de lo que me dice para el caso anterior de que se deberá ingresar la suma a una determinada persona y bla, bla, y ya les voy a explicar por qué. En este caso me habla de quién debe ingresar el importe correspondiente a fuente argentina. Pero a su vez me dice que las empresas de transporte constituidas, domiciliadas o radicadas en el país, que hayan suscrito contrato de fletamento a tiempo o por viaje con empresas del exterior, deberán retener e ingresar el importe sobre el 10% de las sumas abonadas en ese contrato. Eso quiere decir que cuando yo actúo con alguna de estas empresas, tengo que hacer de agente de retención por ser beneficiarios del exterior, una especie de beneficiario del exterior. Después se los comento. Y agrega que este tratamiento procederá aún cuando los bienes objetos de los contratos no operen en el territorio de la República Argentina. Es decir, me dice que por más que los bienes estén de la Argentina, si yo contrato con una empresa de acá que se dedica al transporte de, al transporte digamos, por fletamento, de fletamentos a viaje o por tiempo o por viaje, voy a tener que considerar fuente argentina, no importa dónde se ubiquen o dónde se encuentren los bienes. Y el decreto 14, que es el que sigue, porque el decreto reglamentario artículo 13 nos dice esto, que no importa dónde estén los bienes, se va a considerar configurado ese caso,
nos habla de a qué se considera más que nada un tratamiento a tiempo por viaje. Cuando me estaba poniendo por las ramas, en este caso que le hablaba, me refería a quién ingresa el impuesto. Por regla general, quien paga retiene, salvo que se den ciertas particularidades, como que sean empresas vinculadas, y ahí vamos a ver, o les queda a ustedes por leer y si tienen dudas, que habla de qué dice el artículo 18 en su último párrafo. Porque son temas ya muy extensos y más relacionados, por ejemplo, con el tema de precio de transferencia. Pero en general, la empresa que opera con, con una empresa del exterior le retiene el 35% de eh, del 35% de las ganancias consideradas de fuente argentina. Así que para la próxima vamos a ver diferentes casos de presunciones y casos particulares de fuente que son explícitamente enumerados, como el caso de la constitución de derechos reales sobre bienes situados en el exterior, por ejemplo. Además, vamos a hacer una explicación práctica de una de estas presunciones con números para que sirva de ejemplo y la explicación de exportaciones en ciertos casos que pueden darse. Como por ejemplo cuando la Argentina se ha usado como un lugar de paso para una mercadería que viene de otro país y va dirigida a otro país. Es un caso para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, espero que les sirva esto y próximamente estaremos avanzando con esto que les doy acá y también con las categorías que veníamos dando, la de la mejora iba a darles y el valor locativo que estaba preparando y se los di a través de una aplicación online. Así que bueno, espero que les sirva. Estamos hablando. Chao, chao.